Llegó la hora de demostrar estas bonitas fórmulas que las venimos usando de la época de los números complejos y la hemos usado bastante y la vamos a usar en el futuro también. El seno de la suma, seno por coseno más coseno por seno. El seno de la diferencia, seno por coseno menos seno por coseno. Cuando acá es más, acá es más. Cuando hay menos, hay en menos. Seno, coseno, seno, coseno. Y después viene el coseno de la suma de dos ángulos, coseno, coseno, seno, seno. Ahí no se mezclan, con el coseno no se mezclan, pero cuando es suma acá es resta. Y cuando es resta acá es suma. Esa bonita fórmula, cuatro formulitas, que hay dos que son mellizas y las otras dos que son mellizas, no la hemos demostrado todavía. El seno es la suma de dos ángulos, el coseno es la suma de la resta de dos ángulos. Hay que demostrarla. Esto lo saqué de unos libros, lo pasé en limpio porque es un quilombo lo tuve que pasar en limpio y lo masajeé bastante para que no quedara tan enquilombado y quedara más fácil de demostrar. Y ahí están las demostraciones. Bueno, yo no puedo dar algo sin demostrarlo. Y cuando vayan a la facultad, es así, la facultad, no sé si te lo mostrarán o no, pero en los libros están las cosas que se usan, hay que saber demostrarlas, de dónde surgen. Si no, no puedes usar algo si no estás en condiciones de demostrarlo. Son importantes en el proceso de aprendizaje, de entender por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Acá hay un ángulo alfa, usé los colores con un criterio no por colorear al tuntún, sino con un criterio que sirviera para algo, pero acá hay un ángulo alfa en azul, que empieza en esta semirrecta, acá, y termina acá, y define aquí un triángulo rectángulo, ¿no? Ese es el ángulo alfa. Bueno, es verdad porque no puedo entrar pero hay un ángulo alfa en azul. A continuación está beta. ¿Ven? Donde termina alfa empieza beta. Acá empieza alfa en la eje X positivo, digamos. Lo puse así orientado, eje horizontal positivo. Ahí empieza alfa. Termina alfa en esta semirrecta y en la misma semirrecta empieza beta. Y acá termina beta, en esta semirrecta. Por lo tanto, alfa y beta, ¿cómo son? Consecutivos. No son complementarios ni nada. Consecutivos. Está uno a continuación del otro, alfa y beta. Voy a sacar el seno de la suma y el coseno de la suma. La diferencia va a salir después con una simple operación sobre esas dos, pero voy a demostrar las de la suma, las dos fórmulas de la suma, de seno y de coseno, pero de la suma. Esas dos son las que se van a demostrar con este dibujo. Bueno, en lugar de llenar todo de flecha y que fuera un quilombo imposible de nada, y no hice flechas, pero hice unos puntos grandotes acá. Y bueno, y puse unas letras, ¿o no? Entonces, la idea es que A es el segmento que va de este punto a este punto. Eso es A. G es de ahí a ahí, como es obvio, ¿o no? ¿Qué más? D es de ese punto a ese punto. C que es de ese punto a ese punto. O sea, para ahorrarme flechas, ¿o no? F es de este punto a este punto. Y bueno, y lo que más se ve ahí, esta es perpendicular, ahí está el ángulo recto, ¿o no? Esta es perpendicular, esta también es perpendicular acá, bueno, esas perpendicularidades se ''ven. Me voy a mandar a ver si puedo empezar a sacar cosas acá. Voy a empezar con ver que alfa prima, chiquitito acá, ¿no? Es igual a alfa. ¿Por qué? Alfa prima es congruente, debe decirse, con alfa. Mide lo mismo, no igual, sino congruente. Por tener sus lados mutuamente perpendiculares. Como dijimos recién, alfa está formado por el lado 1, lado 2. Y alfa prima, que sería este angulito de acá, ¿no? Está formado por lado 1, lado 2. Pero el 1 de este es horizontal y el 1 del alfa prima es vertical, 90 grados. Y el 2 de este, que es esa, semirrecta, es perpendicular a esta. Acá hay un ángulo recto, ¿o no? Por lo tanto, el 1 es perpendicular al 1, el 2 es perpendicular al 2. Ese ángulo, esa apertura angular de 1 a 2 acá es igual a la apertura angular de 1 a 2 acá. Y por lo tanto, está claro que esos dos ángulos son iguales. Y voy a empezar a sacar el seno de la suma. Alfa más beta. Acá está en verde el alfa más beta. Obviamente el alfa más beta es todo, porque alfa y beta son consecutivos. Se suman uno después del otro. Entonces me meto a este triángulo rectángulo grande acá, para sacar el seno de la suma. Y quedaría igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a ese alfa más beta en verde es todo este cateto grande, que sería C más D. C que es de acá a acá, más D, que es de acá a acá. Así que C más D, el cateto opuesto.
y B es la hipotenusa, en ese triángulo rectángulo. Ahí se nota que es la hipotenusa. Ese es el seno de alfa más beta. Bueno, ya está, me doy por satisfecho, está entendido. Ahora distribuyo el denominador común B y queda C sobre B más D sobre B. ¿Sí o no? Se puede hacer siempre. Distribuir el denominador común. Y ahora hago el siguiente artificio. A C sobre B, que es la primera razón, la multiplico y la divido por E. La multiplico y la divido por E. Y a D sobre B la multiplico y la divido por F. Se puede hacer. Bueno, ¿qué es E y qué es F? Veremos, pero multiplicar y dividir por lo mismo es lo mismo que 1, son cosas válidas. Veamos qué es E y qué es F, ¿o no? E, ahí está en rojo, E, es de ahí al siguiente punto, que sería ahí. No sé si me explico o no. Ese es E, de ahí a ahí. ¿Y qué es F? De ahí a acá, cateto. Se ve ahí, perpendicular ahí. Faltó el puntito adentro, que es el símbolo del ángulo recto. El cuadradito con el punto adentro. Bueno, ese E y ese es F. Bueno, entonces después de hacer esto, voy a entrecruzar las razones. En lugar de poner C sobre E por E sobre E, pongo C sobre E por E sobre B. C sobre E por E sobre B. Qué lindo, ¿no? Y la segunda hago lo mismo. Hago lo mismo. En esta de acá voy a entrecruzar las razones. En lugar de poner D sobre B por F sobre F y simplificar el F sobre F, hago D sobre F por F sobre B. D sobre F por F sobre B. Bueno, ahí está. Y ahora voy a demostrar que eso es el seno de alfa, bueno, todo lo de la fórmula, ¿o no? El seno de alfa, el coseno de beta, el coseno de alfa, el seno de beta. Voy a demostrar la fórmula. A ver si es cierto. Seno de alfa, C sobre E. Me meto al triángulo rectángulo de alfa, que es este grande de acá. Hasta ahí llega. Seno de alfa. Cateto opuesto, que sería este segmento, acá o acá, es lo mismo, vale C. C, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y la hipotenusa en ese triángulo es E. Esta E de acá, que va de ahí a ese punto. Ese es el seno de alfa. Está bien claro. Coseno de beta. Coseno de beta. ¿Dónde está el beta? Me tengo que meter para el coseno de beta a este triángulo. Y ahí ese es un triángulo rectángulo grande, donde está beta, que sería este ángulo rojo de acá, ese beta. Y este es un cateto opuesto y este es el cateto adyacente, el E. Y B la hipotenusa. En ese triángulo, E sobre B sería cateto adyacente E sobre hipotenusa B. ¿Se dan cuenta? Porque acá hay un ángulo recto. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Es coseno de beta. Bueno, voy a seguir con ese triángulo para demostrar el seno de beta, si no me voy a volver mono acá. Vamos a ese mismo triángulo al seno de beta, que es la última razón. El seno de beta sería cateto opuesto F sobre hipotenusa B. El seno de beta. F sobre B, seno de beta. Faltó demostrar el D sobre F, porque está el F, hay que ir acá. Con este alfa prima que es igual al alfa. Entonces, D sobre F es igual al coseno de alfa, me faltó demostrar. D sobre F es el coseno de alfa. Entonces, acá tengo que coseno de alfa, bueno, ahí se ve o no, es cateto adyacente D, en ese triangulito que llega hasta ahí, cateto adyacente D sobre hipotenusa F. Ese es el coseno de alfa. Bueno, queda demostrada la fórmula. Yo sé que no te van a pedir que demostres esta fórmula, pero bueno, cuando uno estudia algo en la facultad y a nivel que están ustedes y que van a estar dentro de la facultad, esto hay que saberlo, hay que saber demostrar, porque por ahí no ahora, pero en otros problemas, cuando estés en la facultad y uses una fórmula, en cualquier momento el profe te puede parar en un examen oral y decir, a ver, ¿usted está usando esto? Pruébelo, pruébelo. Y tenés que agarrar y probar. No podés usar cosas que no podás probar. Ese es el seno de la suma. Vamos al coseno de la suma. Coseno de la suma. Bueno, otra vez, el ángulo que hay que buscar ahora, vamos al alfa más beta de nuevo, que es el triángulo rectángulo grande, que sería hasta ahí nada más. El alfa más beta. Coseno de alfa más beta, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es A, que va de acá a acá, hasta ahí. De ahí a ahí, ¿cierto? A, cateto adyacente sobre hipotenusa B. Estamos hablando del alfa más beta, que es todo el verde. Coseno de alfa más beta, A sobre B. Bueno, entonces, como era muy fácil A sobre B, lo reemplazo por esto y después lo reemplazo por esto. Bueno, ahí tengo A sobre B. Entonces, ahora A es igual a ¿qué?
a la diferencia de h menos g. Ahí sí me mandé la primera y única flecha de todo el dibujo para mostrar el h. O sea, si a es de acá a acá, y de acá a acá es g, bueno, a más g es h. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto a, que es lo que tengo acá en el numerador, a, es igual a la diferencia entre h, que es todo, menos g, que es esto chiquito de acá. Entonces, h menos g, todo esto menos g es a, dividido b. Y después distribuyo el común denominador b, y queda h sobre b menos g sobre b. Y después hago el mismo artificio de recién. Al h sobre b lo multiplico y lo divido por e. Y al g sobre menos g sobre b lo multiplico y lo divido por f. Lo mismo de recién. Y después agarro estas dos razones y las entrecruzo. Y queda h sobre e por e sobre b. Ahí está. Y después hago f menos g sobre f por f sobre b. G sobre f por f sobre b. Y ahí están las razones. Y ahora voy a probar que eso que ha quedado ahí, esas 4 razones que ven acá, 1, 2, 3, 4, equivale a coseno de alfa, coseno de beta, seno de alfa, seno de beta, restándose, porque como es coseno la suma, acá va la resta. Y vamos a demostrar ese. Vamos a ver el alfa. Voy a trabajar acá, en este triángulo rectángulo que estoy sombreando ahora, ese. H sobre E es el coseno de alfa. Vamos a ver si es cierto. Coseno de alfa es cateto adyacente H, que es todo esto, A más G, cateto adyacente, sobre hipotenusa E, que ahí está medio oculta la E, pero es de acá a ese puntito, la E. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa, el coseno de alfa. Voy a aprovechar para terminar con el alfa y pero en este otro triángulo, voy a probar el seno de alfa. Y después me meto en el beta, ¿o no? Así no se hace tanto quilombo. Este sería el seno de alfa y voy a ver si lo pruebo acá. En ese triángulo rectángulo chiquito de acá, donde también está alfa, porque el alfa prima es igual al alfa. Entonces, g sobre f es el seno de alfa. A ver, seno de alfa, cateto opuesto g, este chiquito de acá, o ese de ahí, que es lo mismo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de alfa es g sobre f. Ahí está probado, g sobre f, seno de alfa. Ya está, ya agoté el alfa, el seno de alfa y el coseno de alfa. Voy a ir al beta ahora. A ver si pruebo el beta. Esto es el coseno de beta. Ese es el coseno de beta, supuestamente, ¿o no? Segundo factor de la fórmula. Para eso me voy a meter en el único triángulo que tiene al beta, que es este triángulo rectángulo de grande de acá, donde ahí ven el beta ustedes. Y este es el cateto opuesto, y este es el cateto adyacente, y esa es la hipotenusa. Bueno, E sobre B tiene que ser el coseno de beta. Coseno de beta. Cateto adyacente, de acá a acá, es E, sobre hipotenusa, B. Porque acá hay un ángulo recto y B es la hipotenusa. Entonces, coseno de beta es E sobre B, y queda probado. Y ahora ahí mismo voy a probar, en ese mismo triángulo, el F sobre B, que es supuestamente el seno de beta. A ver. Seno de beta, acá está el beta, cateto opuesto sobre hipotenusa, F sobre B. Ahí está, seno de beta. Y queda aprobada. Listo. Ahí están probadas las fórmulas, las dos primeras. Las otras dos, porque son 4 en total, ¿o no? Van a salir de la siguiente manera, con un artificio acá, la de la resta. Tomando el seno de la suma, acá está el seno de la suma. Este es el seno de la suma, de dos ángulos. Seno por coseno más coseno por seno. Seno de alfa más beta. Ahí voy a poner el seno de la resta ahora. Quiero sacar el seno de la resta, que no es lo mismo que el seno de la suma. Pero la resta, alfa menos beta, la voy a escribir como la suma de alfa con el opuesto de beta. Es lo mismo. O sea, alfa más menos beta es lo mismo que alfa menos beta. Más menos es menos. ¿Sí o no? Y ahora voy a aplicarle la fórmula del seno de la suma, porque ahí se ve que hay una suma, ¿o no? Seno del primero por el coseno del segundo, pero el segundo es menos beta, por el coseno de menos beta, más, porque así es la fórmula de la suma, ¿o no? Más coseno del primero, coseno de alfa, por el seno del segundo. Y el segundo de menos beta, seno de menos beta. Y queda ahí. Pero ya sabemos que el menos beta es el opuesto del beta, ¿o no?
Y por lo tanto, cuando hay dos ángulos opuestos, los cosenos son iguales y los senos cambian de signo. ¿Mm? Esto ya lo sabemos, si quieren se los recuerdo, pero cuando dos ángulos son opuestos, el seno, que es la proyección sobre el eje Y, cambia de signo y el coseno es el mismo. Y eso mismo se aplica acá con el beta y con el menos beta. Acá estaríamos con el beta y acá estamos con el opuesto de beta menos beta. Entonces, el coseno de menos beta es igual al coseno de beta. Coinciden los dos cosenos, proyección sobre el eje X. Y el seno, proyección sobre el eje Y, son opuestos. Entonces el seno de menos beta es menos seno de beta. Es como que el menos sale afuera, no es que sale afuera, pero lo tenés que razonar para que pase eso. Entonces ahora reemplazo el coseno de menos beta por el coseno de beta, cosa que hice acá, ¿no? El seno de menos beta, al ser menos el seno de beta, al valer esto menos el seno de beta, coseno de alfa por menos seno de beta, más por menos, este más se me cambia por menos, y queda la fórmula con el menos. O sea, cuando tenés seno en la resta, alfa menos beta, seno del primero por coseno del segundo, menos coseno del primero, seno del segundo. O sea, seno por coseno más seno por coseno, pero cuando es menos, y cuando es más para el caso de los senos, de la suma y de la diferencia. Y por último, voy a sacarle la del coseno de la resta, agarrando esta y convirtiendo la resta en una suma, y voy a aplicar con esta fórmula. Bueno, vamos al coseno de la resta. Acá tengo la resta de dos ángulos, bueno, alfa menos beta. Coseno de la resta es igual al coseno de alfa más menos beta. Hago ese artificio, porque más menos es menos. Entonces coseno de alfa más menos beta es lo mismo que coseno de alfa menos beta. Pero el coseno de la suma es la fórmula esta de acá. Coseno, coseno, menos seno, seno. Entonces, coseno del primero, coseno del segundo, coseno de alfa por coseno menos beta, menos, como dice esta fórmula, seno del primero, seno del segundo. O sea, seno de alfa, seno de menos beta. Y coseno de menos beta, como vimos recién, es igual a coseno de beta, porque son ángulos opuestos y tienen el mismo coseno. En cambio, el seno de menos beta, que lo vemos acá, es igual al seno de beta cambiado de signo. Por lo tanto, seno de alfa por menos seno de beta, menos por menos cambia a más. Y por eso, cuando es el coseno de la resta, es coseno coseno más seno seno. Ya está. Bueno, y esas son las fórmulas que hay que saberse de memoria. Y sí, hay que aprendérsela a esta. Lamentablemente, se lo he dicho muchas veces, pero la trigonometría es una rama formulera de la matemática. A mí no me gusta la fórmula, pero hay un punto donde hay algunas fórmulas que hay que sabérselas de memoria. Y muchas veces se toman, y la he visto que la toman en la UTN, por ejemplo, ejercicio entero, que si no te sabes esa fórmula no te van a salir, no te van a salir. Así que lo importante es recordar, como tantas veces lo venimos diciendo, que cuando es seno de la suma o de la diferencia, se entrecruzan las funciones seno por coseno, seno por coseno. Y cuando es coseno de la suma o de la diferencia, no se cruzan. Primero coseno, 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 seno, seno. Y en el primer caso es suma, resta, suma, resta. Y en el segundo caso es suma, resta, resta, suma. Vean cómo se lo aprenden, ¿o no? Hay que aprendérselo.